el bautismo. Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hechos 2, 38. 38 Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El no hacerlo, estamos condenados. Marcos 16, 16. 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Somos discípulos de Cristo y debemos imitarlo. 1 Juan 2, 6. 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debemos hacer pública nuestra obediencia a la fe. Mateo 3, 14, 16. 14 Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. 15 Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Nos identificamos con la vida de Cristo. Santiago 2, 17, 18. 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Debemos de aprender de Jesús. Romanos 6, 3, 4. 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Preguntas introductorias. ¿Qué entiende por la declaración? Mas el que no creyere, será condenado. El que no se arrepiente y no fuere bautizado será condenado. ¿Qué entiende por la palabra bautismo? La acción del bautismo se expresa en el Nuevo Testamento con el verbo griego baptisma, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Este es el proceso que consiste en la inmersión, sumersión, y emergencia, de bapto, mojar, empapar. ¿Qué beneficios tenemos al proceder al bautismo? Los cielos son abiertos. El Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida, tenemos una intimidad con Dios, damos testimonio público de nuestra fe. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes para proceder al bautismo? El nuevo creyente está listo para ser bautizado después de A. Que cree que es un pecador y necesita salvación. B. Reconocer a Jesús como Señor y como único camino al Padre. C. Mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Un cambio de vida. ¿Quiénes deben ser bautizados? El que creyere y se arrepintiere. Preguntas finales. ¿Qué entiende por bautizo? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta vida nueva es la vida de Cristo. Este es el simbolismo del bautismo en agua. Al bajar o sumergirse en el agua, simboliza la muerte y sepultura a la vieja naturaleza. Al salir del agua, simboliza el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús. Por esto, el apóstol Juan dice, 1 Juan 2, 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Con relación al bautismo en agua, debemos entender que es un mandato y debemos obedecer para dar testimonio de nuestra fe. Aunque el Señor Jesús no necesitaba pasar por el bautismo de Juan, pues no había conocido pecado, ni hubo engaño en su boca, lo hizo para darnos ejemplo de obediencia. Obtenemos el perdón de pecados para muerte, sepultura y resurrección. Escriba los tipos de bautizos que habla la Biblia. 1. El bautismo de Juan el Bautista. 2. El bautismo de sufrimiento de Jesús. 3. El bautismo del cristiano. 4. El bautismo de los sufrimientos que iban a experimentar sus seguidores. 5. El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Creer y querer o decidir ser bautizado. Es muy importante bautizarnos cuando tenemos convicción de un verdadero arrepentimiento. El hacer público nuestra decisión de seguir a Cristo, será alimento a nuestro espíritu para caminar en una vida victoriosa. Como verdaderos hijos de Dios, debemos y podemos identificarnos con los diferentes tipos de bautizos.
Después de ser sumergidos en agua, dando testimonio de nuestra conversión para vivir la vida de Cristo, debemos de imitar en todo a Jesús. Esto conviccionará a muchas otras personas que en realidad ser cristiano no es una religión, sino una forma de vida. Finalmente, si no hemos procedido a cumplir con el mandato del bautismo, es prudente hacerlo lo antes posible. De no hacerlo, el corazón se endurecerá y con el tiempo no se le dará la importancia que tiene. Por esto Jesús dijo, Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Cuál es el modelo que Cristo dejó para el bautismo? El modelo nos hace identificarnos con la esencia de Dios en tres personas diferentes: Padre, Hijos y Espíritu Santo. Cuando lo hacemos a través de este modelo, nos estamos identificando con la esencia de Dios como Padre. ¿Cómo nos identificamos con el bautismo? Con el Padre. Nos identificamos con el Padre como el dador de salvación, vida eterna, toda dádiva y don perfecto. Con el Hijo. Al identificarnos con el Hijo, estamos aceptando que es el camino al Padre y lo estamos recibiendo como Señor, Salvador e intercesor de nuestras vidas. Con el Espíritu Santo. Es el otro consolador, el enviado del Padre para que esté con nosotros para siempre, es el que nos enseña, dirige y es nuestro compañero hasta el fin del mundo. ¿Qué entiende por la declaración? Mas el que no creyere, será condenado. El alma de alguien puede perderse si ésta no se bautiza. Parte segundo. ¿Qué entiende por la palabra bautismo? Se usa a. Del bautismo de Juan, b. De los abrumadores sufrimientos y juicio a los que se sometió voluntariamente el Señor en la cruz, c. Del bautismo cristiano, d. De los sufrimientos que iban a experimentar sus seguidores, no de un carácter vicario, sino en comunión con los sufrimientos del Señor de ellos y, e. Del bautismo en el Espíritu Santo. El origénesis se remonta a las épocas antes de Cristo. Estos eran lavamientos sagrados en las religiones vecinas a Israel, pero en el Nuevo Testamento tiene sus antecedentes inmediatos en prácticas judaicas. El bautismo en el Nuevo Testamento es la puerta de entrada a la comunidad del Nuevo Pacto, del cristianismo. Juan el Bautista insistió en que se bautizaran los judíos. Cristo se sometió al bautismo con el que inició su identificación pública con los pecadores, identificación que culminó en la cruz. Como señal inicial para el miembro agregado al pueblo del nuevo pacto, el bautismo reemplazó a la circuncisión, Colosenses 2:11-12, y llegó a implicar tanto los requisitos como los beneficios del pacto. Juan el Bautista insistía en el arrepentimiento, que incluía una confesión pública de pecado, y les prometía a los bautizados el perdón de sus pecados. El bautismo cristiano vino a señalar un segundo beneficio básico: el don del Espíritu Santo y su poder regenerador. Cristo lo instituyó en obligatorio para todos sus discípulos, Mateo 28:19. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que el bautismo común en la iglesia primitiva era por inmersión. En un sentido más amplio, el bautizo tiene que ver con identificarse con la identidad de una persona, de un hecho o de una situación. Al bautizarse, la persona se está identificando con el tipo de bautizo en referencia.